Material de laboratorio de soporte y contención. Función: contienen, sostienen o presionan a otros materiales asegurándolos. Son muy utilizados para armar sistemas donde se conectan más de un tipo de material o instrumento de laboratorio, lo que se conoce como montaje. Soporte universal. Material de soporte por excelencia, se emplea para armar todo tipo de montajes. Ahí vemos un soporte universal de base rectangular, de base circular, de base en triángulo, ahí cuadrada. Acá en la imagen de abajo tenemos un montaje realizado empleando un soporte universal de base rectangular. Ahí tenemos en esa otra imagen un soporte universal con base de trípode o tripié, también se denomina así. Ahí en esta imagen estamos viendo varios soportes universales justamente que tienen una base tipo trípode, ¿no? De tripié. Soporte para buretas. También llamado soporte grapa, asegura mediante presión la bureta al soporte universal. Ahí, por ejemplo, podemos darnos cuenta la forma que tiene este soporte grapa o soporte para buretas. Nos podemos dar cuenta que tiene acá dos abrazaderas. La interior es fija y las dos exteriores se mueven y tienen acá como unas protuberancias, como unos tubitos en forma perpendicular donde se ponen los dedos y se jalan hacia abajo, hacia arriba para separar esta abrazadera de esta otra y que las buretas entren en medio de ellas, ¿no? Luego se deja de presionar y la bureta queda totalmente asegurada. Ahí tenemos otra vista de este soporte grapa. Se lo utiliza en procesos de titulación ácido-base, ¿no? O sea, cuando queremos hacer una reacción de neutralización, utilizamos la bureta y para utilizar la bureta justamente usamos este soporte para buretas. ¿Listo? Ahí tenemos, por ejemplo, en este gráfico, ¿no? Aquí en este esquema vemos este es el soporte grapa, ¿no? Que está adosado al soporte universal, ¿no? Y acá tenemos la bureta, ¿no es cierto? Ahí se puede apreciar claramente en el esquema. Y aquí, mucho mejor, ahí vemos que entre esta abrazadera y esta otra, en las móviles, se colocan las buretas que quedan perfectamente aseguradas. Soporte para embudos, gradilla para tubos de ensayo, soporte para pipetas y trípode o tripié. Ahí tenemos en la imagen un soporte para embudos, en este caso de madera, pueden ser también de metal o de otro material, ¿no? Soporte para embudos, justamente en estas oquedades, en estos huequitos calados, en estos círculos calados, son donde se colocan o van los embudos. Esto que vemos acá son las gradillas para tubos de ensayo que pueden ser de madera, de metal, inclusive algunos son de plástico. Pueden estar hechas o confeccionadas en distintos materiales. Acá abajo tenemos los soportes para pipetas, ¿no? Los soportes también pueden ser de metal, de madera, y hay soportes donde se colocan las pipetas en forma vertical y otros, como en este caso de aquí que estamos viendo, se colocan en forma horizontal.
soporte para pipetas. Tenemos luego estos trípodes, o también se conocen con el nombre de tripiés. No es más que un aro al cual se le han soldado 3 patitas en forma equidistante, ¿no? Ese trípode o tripié vienen en varias presentaciones, son de metal obviamente, ¿no? Aro metálico y triángulo. El aro metálico y el triángulo son materiales complementarios que sostienen el primero a la malla metálica y el segundo al crisol. Ahí podemos ver, por ejemplo, 3 aros metálicos, ¿no es cierto? ¿No? Aro metálico. Es un aro que tiene su extensión, a todo esto se llama aro metálico, pero puede ser sin nuez, ¿no? Y con nuez. Ahí está este dispositivo que tiene 2 perillitas en este caso, 2 tornillos o 2 mariposas, si podemos denominar también así, se llama nuez. O sea, hay con nuez en este caso y sin nuez, ¿sí? Ok. Acá tenemos varios tamaños de estos aros metálicos, que pueden ser totalmente cerrados, como podemos observar acá. Pueden tener una abertura en el centro o una abertura al costado. Igualito, el funcionamiento es el mismo. Lo único que está cambiando acá es un poco el diseño. Pasamos a ver el triángulo. Este material denominado triángulo consta de 3 barras que están hechas de material refractario, ¿sí? Un material que no se quema y bota el calor, ¿no? No lo absorbe, sino lo bota, lo refracta, ¿no? Lo refleja, podríamos decir, en términos lumínicos, ¿no? Hablando de luz. Está hecho de un material especial, de arcilla, y tienen entrelazados, ¿no? Como a manera de alambres en torsión, 3 puntas de alambre que es de acero inoxidable, o sea, y resistente al calor, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que el triángulo está sosteniendo un crisol, ¿no? Y acá vemos que esta es una tapa y este es una pinza para el crisol, lo vamos a ver después, ¿no? Acá tenemos el triángulo que está sosteniendo una cápsula de porcelana y acá lo vemos al aro, ¿no es cierto? Esto de acá, el aro, ¿no es cierto? Aro metálico que tiene adosado una nuez. O sea, miren cómo poco a poco se van armando los montajes, ¿no? Tenemos pinza de presión. La función de este material es sostener otros materiales aplicando fuerza de presión o de tornillo. Existen varias clases. Vamos a ver. Esto que estamos visualizando aquí no son más que las pinzas para tubos de ensayo, ¿no? Esta es la pinza metálica y esta es una pinza de madera que parece un gancho de ropa, pero en realidad es una pinza para tubos de ensayo. Luego tenemos acá en la figura, esto que aparece son las pinzas de extensión con o sin nuez. Esta tiene nuez y esta no tiene nuez, ¿no? Son pinzas de extensión, ¿no? Son pinzas que se adosan justamente mediante la nuez al soporte universal. Acá tiene una perillita o una mariposa con la cual se puede ajustar el material al cual se quiere adosar o juntar con el tubo vertical del soporte universal. Esta es una pinza que se llama de 3 dedos, se llama así. Esta denominación de pinza de 3 dedos, con o sin nuez, acá es con nuez y sin nuez, obedece a que tienen 2 prolongaciones en forma de gancho y una recta. También tiene su mariposa, que justamente es lo que hace efecto de presión, prensa, agarra, sujeta los distintos materiales al soporte universal. Acá tenemos las pinzas
para crisol, son pinzas largas, se emplean justamente en procesos de fusión, ya veremos más adelante eso, y es para agarrar, para manipular los crisoles. Acá tenemos esto que ya hemos venido mencionando, que son la nuez. La nuez no es más que una especie de pinza, pero de tornillo, ¿no? Es la que sujeta otra pinza u otro material al soporte universal. Acá tenemos unas pinzas netamente de presión. Esta es muy utilizada, la pinza de Moore. Cuando se obtienen algunas sustancias tipo fluido, estamos diciendo gases, obtención de gases u obtención de líquidos en procesos de destilación, ¿no? Se utiliza para cortar el flujo de estos fluidos en las mangueras, ¿no? Tenemos otra pinza que hace lo mismo, pero esta vez es de tornillo. Esta es la pinza de Hoffman. Ambas tienen la misma utilidad, ¿no? Sino que una fue diseñada por el científico Moore y el otro por el científico Hoffman, pero ambas tienen la misma función. Malla metálica o rejilla metálica. Se utiliza para sostener diversos materiales de vidrio y porcelana en procesos de calentamiento a fuego directo. Ahí tenemos entonces en primer plano la figura de esta malla metálica, ¿no? La malla metálica tiene alrededor, como ustedes pueden ver, un círculo que antes era de color blanco, porque antiguamente estaban hechas de asbesto o también denominado amianto, ¿no? El asbesto desde la Revolución Industrial se ha utilizado para distintas cosas, ¿no? Para aislar fábricas, escuelas, casas, barcos, al igual que para fabricar partes de los frenos, del embriague, de automóviles, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ya no se fabrica malla metálica con asbesto, porque se ha comprobado que el asbesto, pese a que es un material muy útil porque resiste temperaturas de entre 600 a 1500 grados centígrados, literalmente no se quema y resiste el calor. Pese a ello, se ha comprobado que tiene propiedades cancerígenas. Entonces su uso ya está muy restringido y en este caso, en la elaboración de esta malla metálica o rejilla metálica, el material ya no es de asbesto, ¿no? Los elementos químicos que integran el asbesto es el hidrógeno, el magnesio, el calcio, el hierro, el silicio, el oxígeno y el flúor. Acá tenemos otras imágenes ya de asbesto, ¿no es cierto? De malla metálica. Estas estaban hechas de asbesto, pero ahora, como repito, ya no se fabrica de asbesto. Tienen otros materiales refractarios, ¿no? Acá hay una malla metálica encima de un trípode, ¿no? Acá, mire, ve, ahí tenemos un mechero, ya veremos después esto. El trípode, la malla metálica. Acá el trípode, el mechero, la malla metálica, un vaso de precipitados, ¿no? Acá con una cocinilla, ¿no? Acá está con un aro adosado al tubo vertical del soporte universal. Bien, entonces esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención dispensada y será hasta otra oportunidad.